Muy bien, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este seminario virtual por un aire limpio, la descontaminación, un compromiso climático. Este es un seminario virtual organizado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Es una organización de carácter regional que trabaja utilizando la ley y la ciencia para proteger el ambiente y las comunidades en toda América Latina. Hay otras organizaciones que han colaborado con nosotros en esta oportunidad, el Instituto Alana, la Sociedad Civil por la Acción Climática, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Climate Action Network. Yo, en primer lugar, me quiero presentar. Mi nombre es Javier Dávalos. Yo soy el coordinador del programa de cambio climático de AIDA, que como ustedes pueden ver en esta primera diapositiva, es una organización de carácter regional que tiene presencia en todo el continente y, como les comentaba al inicio, utilizamos el derecho y la ciencia para proteger el ambiente y los ecosistemas importantes de nuestro continente. AIDA ha hecho un esfuerzo de coordinación en esta oportunidad con otras organizaciones, tanto nacionales como de carácter también regional en América Latina, para llevar adelante este seminario virtual, cuyo tema principal es la mala calidad del aire y su condición de ser el problema ambiental que más vidas cobra a nivel mundial. Vamos a tener 3 presentaciones y simplemente en esta breve introducción quiero mencionar algunos datos importantes. Cada año, más de 4 millones de personas mueren por los daños que la contaminación atmosférica causa en la salud. Los datos oficiales que nosotros les podemos compartir dan cuenta de que a nivel global 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado y que el problema afecta a más del 80% de quienes vivimos en ciudades. Esto significa que la mayoría de las personas afectadas está en países en desarrollo y los datos nos señalan que se afecta de forma más grave a los sectores más vulnerables de la población. Y en el caso particular de los temas de calidad de aire, estamos hablando de niños y niñas, mujeres embarazadas y personas adultas mayores. Por otro lado, nosotros sabemos que la humanidad está hoy gravemente amenazada por la emergencia climática. Los impactos del cambio climático se sufren cada vez con mayor fuerza en los segmentos más vulnerables de la población. Ambos problemas, la crisis climática y la mala calidad del aire, se relacionan con la atmósfera que nos rodea y son un asunto de derechos humanos. En este sentido, existe una forma de avanzar que es eficiente en ambos frentes. Y es una oportunidad que seguramente la vamos a identificar también dentro de las presentaciones que vamos a tener en relación a la reducción de las emisiones de los contaminantes climáticos de vida corta. Estos contaminantes climáticos son agentes atmosféricos que contribuyen a la crisis climática con mucha más intensidad que el dióxido de carbono. Y apuntar a su mitigación implica reducir el calentamiento del planeta en el corto plazo y al mismo tiempo avanzar en la descontaminación de las ciudades, que son dos objetivos primordiales. Esta oportunidad ya ha sido respaldada por la ciencia. Ustedes saben, hace poco salió un nuevo informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, que se lo conoce como IPCC, por sus siglas en inglés. Este panel agrupa expertos y expertas en el tema y destacó en su informe especial sobre los 1.5 grados que para enfrentar el calentamiento global es necesario incorporar a los esfuerzos de mitigación de los contaminantes que no sean el CO2, específicamente el carbono negro y el metano, que son parte de estos contaminantes climáticos de vida corta. Además, hace muy pocas semanas, un nuevo informe en el que se unieron más de 11,000 científicos de todo el mundo identificó entre las medidas necesarias para solucionar la crisis climática la pronta reducción de los contaminantes climáticos de vida corta, destacando que ello reduciría el calentamiento en más del 50% en las próximas décadas. Para cerrar esta breve introducción, solamente recordarles que desde hace exactamente 25 años, los países de Naciones Unidas se reúnen anualmente en las llamadas COP, Conferencia de las Partes, en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, para intentar resolver este desafío. En 25 años no se ha logrado todo lo que es necesario para resolver el problema del cambio climático,
por lo que avanzar en estas reuniones anuales es cada vez más urgente. Este año la COP se realizará en Madrid y después de los problemas que existieron en Chile fue trasladada y en esta ocasión se tiene la oportunidad para impulsar pasos decisorios hacia adelante que nos den esperanzas para poder resolver el desafío que nos hemos autoimpuesto como comunidad global. Finalmente, con la próxima actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional, las NDC por sus siglas en inglés, que contienen los compromisos climáticos de los países, hay una oportunidad para avanzar también en la reducción de los contaminantes climáticos de vida corta que causan la contaminación atmosférica y que nos tienen con este grave problema de salud en relación a la calidad del aire. El plazo para los gobiernos es marzo del 2020 para presentar nuevas NDCs. Después de esta breve introducción, entonces, les quiero comentar que las preguntas que ustedes quieran plantear lo pueden hacer en el panel que aparece en sus pantallas y además quiero pasar ya en este momento a comentarles quiénes van a ser las personas que nos van a acompañar en este webinar con sus presentaciones. Va a estar con nosotros Thais Dantas, ella es abogada del programa Prioridad Absoluta del Instituto Alana, miembro del Consejo Nacional para los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y vicepresidente del Colegio de Abogados de Sao Paulo, graduada en la Facultad de Derecho de la Universidad de esa ciudad, con un posgrado en Política Pública para la Igualdad en América Latina. Ella es académica del Máster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional de la Universidad de Génova. También va a estar con nosotros del Instituto Alana Juan Pablo Amaral. Él es movilizador de los programas Niñez y Consumo, Prioridad Absoluta del Instituto Alana. Es cofundador de la red Bike Anjo. Es licenciado en Gestión Ambiental por la Universidad de Sao Paulo y es parte de la red de futuros líderes de la Fundación Alexander von Humboldt con especialización en los temas de ciudades, movilidad urbana y cambio climático. Estará también con nosotros del Centro Mexicano de Derecho Ambiental CEMDA, Anaid Velasco. Ella desde el 2012 ocupa el cargo de gerente del área de investigación. Trabaja con proyectos relacionados con la implementación de los derechos humanos ambientales, el derecho humano al agua, el cambio climático, energía y calidad de aire. Y finalmente nos acompañará Patricia Araya. Ella es feminista, abogada y coordinadora de cambio climático de la ONG FIMA de Chile. Es coordinadora también de la plataforma de la sociedad civil por la acción climática SCAC. Como les decía entonces, en el panel de esta plataforma, ustedes cuentan con un área para escribir las preguntas que quieran hacer en relación a las presentaciones de nuestras y nuestros panelistas. Muy bien, y sin más, por el momento entonces le vamos a dar el paso a Juan Pablo Amaral y a Thais Dantas del Instituto Alana para la primera presentación que está titulada Aire y Clima en relación con la niñez. Tienen 10 minutos, Juan Pablo y Thais. Hola a todos, buenos días desde México, buenas tardes aquí para los brasileños. Yo soy JP Amaral, bueno, y Thais también. Entonces tenemos una presentación aquí, vamos a intentar en este tiempo presentarles a ver si la ven ahí, ¿no? Voy a confirmar, Javier, si ¿se la puedes ver? Se ve, sí, adelante, Juan Pablo. Perfecto. Bueno, entonces, como dijo Javier, trabajamos en esta institución que se llama Alana. Ella tiene como misión la protección de los derechos de la niñez y el desarrollo integral de los niños y niñas. Y adentro del Instituto Alana hay un programa que se llama Prioridad Absoluta. La misión de este programa es dar visibilidad y efectividad al artículo 227 de la Constitución de Brasil, que Thais va a explicar un poco más adelante. En este programa trabajamos con 4 ejes: el acceso a la justicia socioambiental y climática, donde trabajamos el tema de polución del aire, los medios de información y comunicación e inversión pública. Entonces son esos los ejes que llamamos por la temática de prioridad absoluta de este programa. Entonces,
¿Por qué prioridad absoluta? El nombre del programa es justamente lo que recibe ahí a este artículo 227 que Thais puede explicar un poco mejor. Hola a todas y todos. Bueno, es importante decir que la Constitución brasileña tiene esta previsión en su artículo 227 que garantiza a niñas, niños, adolescentes y jóvenes absoluta prioridad en la garantía de sus derechos, y así que tienen que estar en primer lugar en el contexto de políticas públicas, inversión pública y servicios públicos. Es importante decir eso porque es como la clave de análisis que vamos a adoptar cuando hablamos acerca de impactos de contaminación del aire en la niñez. Bueno, lo que las normas brasileñas establecen es el reconocimiento de que niñas y niños son sujetos de derechos y no objetos tutelados por la ley, que el mejor interés de estas personas debe siempre ser garantizado y que hay una corresponsabilidad por la garantía de esos derechos. En ese sentido, Estado, la sociedad como un todo y las familias deben hacerlo, deben colocar niñas y niños en primer lugar. Y es importante decir también que en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, que el Brasil ha adoptado, tenemos un artículo específico acerca de la cuestión del derecho a la salud y que habla específicamente acerca de la contaminación del aire, diciendo que es necesario tener medidas para garantizar la salud, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de la contaminación del medio ambiente. También tenemos otras normativas que no hay tiempo para hablar acerca de eso, pero el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que traen obligaciones concretas en respecto a protección a la salud de las personas, en especial de niñas y niños. Y es también importante decir que en Brasil tenemos previsiones específicas acerca de la protección de la niñez en ese contexto. Tenemos incluso leyes ambientales y leyes penales que establecen límites en relación a contaminación del aire. Bueno, ¿y por qué eso es tan importante? Porque niñas y niños son, sí, los más afectados por la contaminación atmosférica. Y eso está relacionado a muchas cosas. Bueno, es importante decir que las características fisiológicas de estas personas ya los colocan en una posición más vulnerable. Entonces, por ejemplo, en su tasa cardiorrespiratoria y metabolismo, como en comparación con los adultos, los niños respiran casi 50% más del aire por kilogramo de peso corporal y eso aumenta significativamente la dosis de exposición a contaminación. También tenemos una cuestión relacionada a la altura. Como los niños son más pequeños, están más cerca de los escapes de vehículos. Al mismo tiempo tienen menos alvéolos, sus vías aéreas son también más pequeñas, lo que facilita la obstrucción por partículas de contaminación y hay una permeabilidad celular de las partículas que así ingresan al sistema sanguíneo y su inmunología, así como todo su cuerpo, está en desarrollo. Lo importante es tener en cuenta que niñas y niños están en una condición peculiar y especial de desarrollo, lo que los coloca en una posición más vulnerable y así son más sensibles a la contaminación del aire. Sí, bueno, entonces, ¿cuáles son los impactos o los daños de forma más estructural y hasta mismo las políticas públicas, los daños que eso trae para la salud y el desarrollo como un todo, ¿no? Entonces, es importante decir, como Javier también le trajo, que las mujeres embarazadas también son las más afectadas o perjudicadas con la cuestión de la polución del aire. Entonces, tenemos daños como la mortalidad neonatal y postnatal, la pobre formación neuronal, prematuridad, está bajo peso al nacer. Entonces, todo eso antes mismo de los niños y niñas llegaren al mundo, puede decir así, ya están impactados por la polución del aire. Y hay estudios también que comprueban que mismo que se salga de estos ambientes poluidos, que hoy más de 90% de los niños y niñas están en una condición de calidad del aire abajo de lo recomendado por la OMS. Así que se nacen, ya están con estos impactos, con esos efectos dañosos a la salud. Entonces, por ejemplo, apenas para presentar un número sobre este impacto es la mortalidad, claro, ¿no? Ese es el mayor impacto. Entonces, en todo el mundo, más de 169,000 muertes de niños menores de 5 años están relacionadas con esta contaminación del aire. Y apenas en Brasil, bueno, este número no es subestimado porque todavía
no tenemos toda la correlación de los problemas de mortalidad conectadas a la polución de la contaminación del aire, pero sí tenemos un número apenas un año de más de 600 niños que murieron, o sea, de hasta 6 años y también otros tantos de 6 a 14 años. Y claro, por los otros, aparte de la mortalidad, también los efectos que se quedan por toda la vida, o sea, de comportamiento neurológico, de efectos endócrinos, de enfermedades cardiovasculares y respiratorio, como Thaís muchos de esos problemas en las vías respiratorias y también trastornos oculares. Entonces, cuando hablamos de cuáles son las fuentes de contaminación atmosférica, estamos hablando principalmente de los vehículos, ¿no? De la polución que está principalmente en las ciudades por los vehículos y además los vehículos pesados, que Thaís va a traer un poco de información sobre eso ahora. Bueno, son muchas las fuentes de emisiones, pero en especial los vehículos en el contexto de grandes ciudades como en São Paulo, también en Ciudad de México, tienen un rol muy especial. Es importante decir que la regulación de los vehículos pesados es especialmente importante, pues que al menos en Brasil, aunque sean solamente 30% del total, ellos son responsables por más de 70% de las emisiones vehiculares. Así que es estratégico regular en especial esa parte. Pero el escenario en Brasil no es muy bueno. Hemos intentado por mucho tiempo adoptar la tecnología más avanzada en el control de emisiones vehiculares, que es Euro 6, que ya está disponible en muchas partes del mundo hace mucho tiempo. En Brasil, por la regulación que hemos adoptado por medio de una normativa del Consejo del Medio Ambiente, que es una instancia democrática en la construcción de políticas públicas, vamos a hacerlo solamente en 2023. Es importante decir que eso está relacionado a algunas disputas, especialmente de fondo económico, pues que la tecnología ya está disponible, pero no va a ser tan interesante desde el punto de vista de las montadoras de vehículos y cosas así. Así que es el grande desafío asegurar que la tecnología sea la más segura, la más desarrollada, la más avanzada para protección de la salud de la población como un todo. Y es también importante decir que por investigaciones que han sido hechas aquí en Brasil, a cada año de retraso en la aplicación del Euro 6 tenemos 2.500 más muertes. O sea, en cada año de retraso tenemos pérdidas de vida. Así que es muy importante tener estrategias para garantizar la mejor tecnología y que no seguimos en esta dinámica en que en especial Latinoamérica y el sur global como todo tiene una tecnología menos avanzada que otras partes como Estados Unidos y Europa. Y sí, bueno, como pueden ver en este gráfico aquí, el material particulado se caería por la mitad si adoptamos el Euro 6. O sea, hay un impacto gigantesco cuando pensamos en la tecnología más avanzada que, como dijo Thaís, todavía estamos atrasados comparado con otros países, principalmente en Europa. Bueno, y como decimos de los daños también al desarrollo y también la situación de la salud pública, es que la situación puede empeorar. O sea, hay proyecciones hoy de que se puede duplicarse la mortalidad por contaminación hasta 2050 y también, o sea, que tengamos este resultado muy peor si continuamos con esta situación. Y las pérdidas, claro, cuando hablamos de salud y hablamos de bienestar de la población, también hablamos de las pérdidas económicas. Entonces, tenemos datos desde el estado de São Paulo, por ejemplo, donde se queda la capital aquí de São Paulo, donde estamos, de más de 246 millones de reales, creo que algo como 50 millones de dólares. Y también que mundialmente el gasto mundial con la contaminación del aire representa 0.3% del PIB mundial. Bueno, tuvimos ahora una investigación de The Lancet que acaba de presentar exactamente esta correlación tan importante que Javier nos trae y que está hablando también de las muertes y las vidas de los niños y niñas. Entonces, The Lancet acaba, como a 2 semanas, presentaron un estudio de esta comparación de
cómo el cambio climático por estos poluentes, por estos contaminantes climáticos impactan en la vida de los niños y principalmente que tienen que ser trabajados juntos para que cambiemos esta crisis climática. Entonces, al fin que estamos hablando como gran mensaje de este problema es la necesidad de proteger especialmente la primera infancia. O sea, hay estudios globales y económicos que presentan que a cada $1 de investigación en el niño, en la primera infancia, tenemos un retorno de $7 para la economía. Y eso, claro, no apenas por la contaminación del aire, pero ese es un tema muy, muy fundamental para cuando hablamos de la primera infancia. Es uno de los temas principales cuando hablamos de la salud pública. Y al fin, creo que hablamos de un poco, para terminar, las medidas que podemos hacer para justamente proteger más a los niños y niñas en esta cuestión de la calidad del aire. Ahí voy a dejar con Thais. Sí, lo que hemos dicho es que hay evidencias incuestionables, pero seguimos con niñas y niños desprotegidos. Y la gran cuestión que tenemos que hacer es cuáles son las estrategias, cuáles son las acciones urgentes para Brasil, para América Latina, que tenemos que pensar. Bueno, hemos destacado algunas, en especial la importancia de establecer una política nacional de calidad del aire, así que los estados se tienen en cuenta la importancia de ese tema y tengan políticas específicas en ese contexto. También la importancia de fijar objetivos y plazos para los niveles de logro de las normas de la OMS. Por ejemplo, aquí en Brasil los límites de emisiones establecidos no son los mismos que los establecidos por la OMS. Acá los límites son más permisivos, así que es necesario que estemos alineados con la OMS. Al mismo tiempo, es importante ampliar las redes de medición a nivel nacional para que sea posible el monitoreo, y también es importante identificar formas efectivas de reducción, especialmente el control de emisiones de vehículos automotores, en especial los vehículos pesados, que como hemos visto son responsables por gran parte de las emisiones. También es importante establecer un programa nacional de control de calidad del aire, controlar incendios forestales, en especial en el contexto brasileño. Creo que muchos han acompañado cómo la cuestión está grave. Es necesario que tenemos políticas, servicios en ese sentido, con inversión pública y equipo suficiente. Y por fin destacamos también la necesidad de incluir los poluentes climáticos en las índices, es decir, que los estados en el ámbito de compromisos que asuman ante el Acuerdo de París también consideren la importancia del control de la contaminación del aire, especialmente delante de los impactos en la sociedad, en la población, específicamente en niños y niñas. Entonces, al fin, este es nuestro mensaje, ¿no? Estamos aquí buscando pasar este mensaje de cómo es importante adoptar la agenda de la prioridad absoluta de los niños y niñas para que hablemos de un aire limpio y salud para toda la sociedad, no apenas para los niños, futuramente para el presente de nuestra sociedad. Muchas gracias a todos y estamos ahí. Continuamos el webinar para aprender más con nosotros y también después discutir más. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo y Thais del Instituto Alana, por esta presentación tan interesante sobre el trabajo que están haciendo en el programa de prioridad absoluta. Vamos a recordar a las personas que nos acompañan en este webinar que tienen disponible el panel en la plataforma para realizar por escrito las preguntas que quieran transmitir a Juan Pablo y a Thais. Más adelante vamos a continuar con la presentación ahora de Anaid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Esta presentación va a hacer referencia a la política energética y de movilidad en los compromisos climáticos de México. Bienvenida, Anaid, muchísimas gracias por acompañarnos. Tienes 15 minutos en realidad. Yo les había dicho al principio 10, pero cada panelista tiene 15 minutos y les voy a avisar cuando tengan 3 minutos. Bienvenida. Bien, creo que tienen que activar el micrófono, Anaid.
Anaid, por favor, ¿puedes poner clic encima del icono de micrófono para activar tu sonido porque está silenciada ahorita? Bien, estamos intentando resolver los temas técnicos para poder escuchar a Anaid del SEMDA de México. No sé si pueden hacer una prueba ahora, a ver si los escuchamos. Bien, hay algunas dificultades, no las escuchamos. Bien, yo lo que les propongo es que Anaid y Úrsula, que están en Ciudad de México, mientras resolvemos los temas de micrófono, porque vemos bien la imagen, pero no las escuchamos. Entonces, mientras logramos resolver estos temas, tal vez pasar con la presentación de Patricia Araya de FIMA. Patricia, no sé si tú podrías saltar ahora a hacer tu presentación mientras resolvemos. Creo que les escuchamos ahora. A ver, ¿quién está hablando o es Patricia? Yo, Patricia. Ok, Patricia, te escuchamos. Entonces, vamos a improvisar un poco y le voy a pedir a Víctor, que está pasando las diapositivas, que pasemos con la presentación de Patricia Araya. Patricia, como les decía, trabaja en la ONG FIMA de Chile y es parte también del colectivo Sociedad Civil para la Acción Climática. Patricia nos va a hablar sobre movimientos ciudadanos por el clima. Recuerden que mucho del interés de este webinar, de este seminario virtual, está relacionado a cómo podemos impactar en las negociaciones globales que se van a producir a partir de la próxima semana en la COP. Entonces, te agradecemos mucho, Patricia, por estar aquí y tienes 15 minutos a partir de ahora. Ok, gracias a todos ustedes por organizar este espacio. La exposición que quería hacer hoy día está relacionada con, como decían, cómo desde las organizaciones sociales podemos empujar por esta demanda, por la demanda por un aire limpio, también en la negociación climática. Así que avancemos. ¿Cómo muevo la PPT o lo hace Víctor? Sí, eso lo estamos viendo desde México sí. Directamente. Ya, bueno. Para poner en contexto, yo soy chilena, vivo en Chile y acá realizo mi acción política. Por tanto, nos fuimos muy exigidos cuando en diciembre del año pasado supimos que la COP25 iba a ser en Chile, en Santiago. Y como sociedad civil nos organizamos rápidamente ante esa situación. Y bueno, resulta que ahora por la situación que vive el país y por desde mi perspectiva, una mala decisión que toma el presidente, donde él de alguna manera decide que estos conflictos no se van a solucionar de manera rápida, la COP migra a Madrid. Seguimos organizados en torno a eso y seguimos también disputando no solamente por las cuestiones climáticas, sino por los distintos conflictos socioambientales que hay en Chile, que son tremendos y son muchos. El diagnóstico que nosotros hicimos como sociedad civil al momento en que nos armamos para enfrentar la COP25 era que las negociaciones climáticas a nivel global son un fracaso, puesto que tenemos un aumento crítico de la temperatura global y aún si se cumplieran si se cumpliera el Acuerdo de París, aún así la temperatura sobrepasaría los 2 grados en su aumento respecto a los niveles preindustriales. Y si bien no tenemos una pelotita de cristal para saber qué habría pasado si es que no hubiesen habido todas estas COP, todas estas conferencias, sin duda desde la sociedad civil tenemos una perspectiva crítica de lo que han hecho los gobernantes del mundo. Por lo mismo, creemos que como sociedad civil
tenemos que tener un rol aún más importante, aún más influyente, no delegar todo este trabajo de negociaciones, no delegar las discusiones sobre cambio climático en las autoridades globales, en las autoridades nacionales, sino que asumir con responsabilidad el rol que nos corresponde. Por lo mismo armamos esta plataforma que se llama Sociedad Civil por la Acción Climática. Es una plataforma súper diversa que concentra a organizaciones de carácter sindical, territoriales de base, o ONGs, organizaciones sociales de alcance nacional también. Es una plataforma de organizaciones muy diversa, donde hemos construido de manera colectiva distintos posicionamientos. Lo que primero nos unió era poder levantar una cumbre paralela que de alguna manera hiciera un contrapeso a la COP25 que se iba a hacer en Santiago, pero en el camino fuimos consiguiendo otros niveles de acuerdo, cuestión que nos ha permitido mucho actuar en la coyuntura actual de movilización y de despertar social que existe en Chile, y también nos permite proyectarnos al 2020, dado que la presidencia de la COP va a seguir estando en manos de la ministra de Medio Ambiente de Chile. Por lo tanto, creemos que como sociedad civil chilena tenemos un rol súper importante a la hora de presionar a la presidencia de la COP y hacer que los pocos acuerdos que existan se cumplan, y también presionar para que se aumente la ambición y lleguemos a la COP26 con unas condiciones mejores de las que estamos enfrentando la COP25. Siguiente. Siguiente slide. Gracias. Bueno, como contexto, me cuesta hablar de la realidad latinoamericana en general porque es algo que desconozco, así que les voy a hablar muy situado de lo que nosotros vemos en Chile. En Chile, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, o el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, como se configura en nuestra Constitución, es un derecho humano que es vulnerado de manera sistemática por el Estado chileno. Existen ciudades y territorios extremadamente contaminados de norte a sur. Chile es un país que tiene una franja de tierra muy larga, y uno puede detectar problemas de altos niveles de contaminación desde el extremo norte al extremo sur. Es una cuestión transversal. Y particularmente, si hablamos de contaminaciones de aire, tenemos casos excepcionales de contaminación, lamentablemente, donde esta contaminación se produce principalmente por las emanaciones de termoeléctricas, de plantas que generan electricidad por carbón, energía, que es de las energías más sucias que hay. En Chile tenemos hartas. También por las emisiones de las industrias. Hay industrias que son particularmente contaminantes, industrias que fabrican químicos, industrias que fabrican explosivos, industrias que fabrican distintos productos que son altamente contaminantes del aire, y también tenemos contaminación por la calefacción a leña y por los automóviles, como señalaban los chicos en la exposición anterior. Siguiente. Como vengo a hablar de lo que han hecho o que hemos hecho como organizaciones ciudadanas, como sociedad civil, creo que es súper importante ver cómo nos hemos podido organizar en torno a estas demandas. Cómo, si bien el Estado chileno viola sistemáticamente nuestro derecho a vivir en un medio ambiente sano, cómo la sociedad civil se ha ido organizando para exigir una mejora y para construir una mejora en términos de este derecho. Existe una articulación nacional de organizaciones sociales en torno a la eliminación de las plantas termoeléctricas. Creo que en términos de organización social eso es lo más visible y es una cuestión notable que tenemos en Chile. Existe una articulación en términos de los dirigentes sociales de base, que tienen un rol muy particular ahí las mujeres. Tenemos mujeres que son grandes dirigentes de los territorios que son afectados por las termoeléctricas. Existe una red nacional llamada Chao Carbón, y también a propósito de que estos territorios particularmente contaminados se les ha llamado zonas de sacrificio,
si bien hay muchos que dicen, no, nosotros no somos una zona de sacrificio, somos un territorio donde todos tenemos derecho a vivir igual que el resto de los chilenos, a pesar de que pueda ser una categoría que genera una discriminación negativa, ha producido una suerte de identificación y también un tejido social en torno a esa conceptualización. Entonces, esta articulación nacional ha sido de estos dirigentes, de las organizaciones locales de estos territorios, pero también de las autoridades locales, que son los alcaldes. También existen los alcaldes de las zonas de sacrificio que se reúnen y también logran ciertos niveles de acuerdo o ciertos discursos comunes, que es también algo importante desde mi perspectiva. Acá también creo que hemos tenido un rol importante quienes trabajamos en ONGs, que con la poca disponibilidad de recursos hemos podido movilizar a ciertos dirigentes y dirigentas para que se reúnan, conversen, acuerden agendas comunes y también, y de la mano de lo siguiente, puedan hacer incidencia en políticas públicas. Creo que eso es súper importante. Hay una herramienta, yo siento que todos como sociedad civil tenemos un maletín de herramientas. En el maletín de herramientas pueden haber martillos, clavos, destornilladores, qué sé yo, alicates. En el maletín de herramientas que tenemos como sociedad civil existen las movilizaciones pacíficas, existen los flash mobs, también existe colgar lienzos y también existe la incidencia en políticas públicas, también existe el ir a hablar al Congreso, el tener reuniones con las carteras ministeriales, también hacer incidencia en espacios internacionales como son la misma conferencia de las partes u otras instancias relacionadas con la CEPAL o qué sé yo, con otras instituciones. Entonces creo que toda la articulación social chilena en torno a decirle no más carbón, no más energía generada con carbón, tiene una articulación y buen fiato. Pero algo distinto, pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Algo distinto pasa con las otras demandas, con la otra demanda social por el aire limpio, que también es importante, porque la demanda social por el aire limpio, por vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que se hace desde los territorios afectados por la generación de energía a base de carbón, está bastante articulada. Pero si pensamos en la organización social en torno a la contaminación, pero donde hay contaminación solo por industrias contaminantes, en general cuando hay termoeléctricas siempre hay otras industrias, de hecho muchas industrias que colaboran con la contaminación y hacen bien complicado saber quiénes son los responsables. Pero en un local con alta contaminación, donde no hay termoeléctrica y solo hay industria, es una organización puramente local. No hay un vínculo nacional, no hay una articulación nacional tan grande. Y eso mismo merma la participación o la incidencia en políticas públicas, porque no cuesta que haya visibilización nacional. Y también existe una organización y también una tematización a muy pequeña escala por la contaminación del aire producto del uso de calefacción a leña, producto de la calefacción a leña, y ahí son emblemáticas ciudades del sur de Chile, como Aysén y Temuco, que son además ciudades pobres, son regiones pobres con un ingreso per cápita bajo respecto del resto del ingreso nacional, donde hace mucho frío y para calefaccionarse utilizan leña. Entonces ahí se producen situaciones de alta contaminación durante los inviernos, donde si uno va a la ciudad existe una bruma constante, como las películas de Londres al comienzo de la Revolución Industrial, ese nivel de borroso, todo lleno de humo. Y ahí, claro, existe tematización, organización solamente a escala de las ciudades y tampoco logra hacer gran incidencia. De todas maneras, un problema, es una cuestión que preocupa a nivel nacional y a nivel ministerial, pero no alcanza a tener ahí la sociedad civil un rol tan importante. Y llama la atención la poca visibilidad que tienen los movimientos por la calidad del aire en ciudades tan contaminadas por el transporte público
como puede ser Santiago. Yo soy santiaguina, vivo en la capital de Chile y acá no existe ningún movimiento que sea visible por la calidad del aire. Y eso es algo raro y que yo creo que nos falta, es una cuestión pendiente. La siguiente, por favor. La siguiente slide. Eso. Ya. Entonces, y ahora pasando a cómo incidir en la discusión climática, que es súper importante, sobre todo cuando ya queda tan poquitito para que empiece la COP. Creo que lo más importante y el desafío para las organizaciones sociales es organizarse, articularse a nivel nacional y también a nivel regional. ¿Qué imagino yo? Las redes que existen, que son a nivel regional, sudamericano o latinoamericano completo, tienen que ser redes que estén más arraigadas en quienes ejercen las acciones de movilización, en quienes ejercen esta movilización de base y le dan masividad a la demanda y permiten que ésta se posicione como algo que importa a la ciudadanía. Por lo mismo, es súper importante entender la globalidad del problema, o sea, y también las soluciones que tienen que ir a toda escala. No basta con que una persona deje de usar el auto, sino que todos necesitamos dejar de usar los autos, pero también ocurre que necesitamos apagar las termoeléctricas a carbón, y eso no depende de la voluntad de un ciudadano consciente, depende de una acción estatal, depende de una política nacional y que ojalá fuese una política a nivel sudamericano, para que dejemos de contaminar el aire que estamos respirando. De ahí mismo, de que se hagan articulaciones que sean nacionales o regionales, surge la capacidad de hacer presión en políticas públicas. Y esa presión es súper relevante. Si nosotros no estamos ahí presionando a quienes nos gobiernan, a nuestros legisladores, no vamos a obtener políticas que estén a la altura de la gravedad del problema que enfrentamos en materia de contaminación. Por lo mismo, es también muy importante que se desarrollen acciones locales de las organizaciones populares o desde las administraciones como los municipios, los alcaldes, que vayan dando cuenta de esta necesidad de empezar a entender las ciudades de una manera distinta para que puedan ser referencias y también puedan ser escalables. Y también es súper importante no perder de vista el que las soluciones climáticas tienen que ser respetuosas de los derechos humanos. Y acá pongo súper el ojo, ya que se habla de la contaminación que producen los automóviles, se toma como solución la electromovilidad, y al menos para nosotros la electromovilidad y las baterías de litio son un problema, porque ¿de dónde se saca el litio? De los humedales altoandinos. En el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama, se están drenando no todos los salares, pero grandes salares, tremendos salares, por empresas como Sokimich o Albemarle, que drenan los salares, evaporan todas esas aguas para obtener la salmuera y luego extraer el litio, y eso produce tremendos problemas en las comunidades indígenas que han habitado cientos de años atrás, anterior que nosotros, esos lugares, y también, por supuesto, atentan contra todos los ecosistemas y la agricultura de subsistencia que hay en esas regiones. Por lo tanto, siempre que estemos pensando en cómo solucionar esto, tenemos que pensar en que estas soluciones no signifiquen hacer un hoyo y taparlo y luego dejar otro hoyo que fue donde sacamos la tierra para tapar el hoyo anterior, sino que tenemos que pensar en soluciones que no dañen el medio ambiente y que no dañen los derechos humanos. Así que muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación. Nos ilustra mucho sobre la necesidad de la articulación ciudadana en relación a la acción climática y cómo en estas distintas esferas de la toma de decisiones es importante esta incidencia. Vamos también a recordar a las personas que nos acompañan que le pueden hacer preguntas a Patricia a través del panel que está en la plataforma a través de la cual estamos realizando este webinar. A continuación vamos a nuevamente intentar la conexión con nuestras colegas en la Ciudad de México, en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Anaid Velasco del SEMDA. Por favor, si es que pueden otra vez encender su micrófono para que podamos escuchar su presentación, que está relacionada a la política energética y de movilidad en los compromisos climáticos de México. Hola, ¿qué tal?
Soy Úrsula Garzón, voy a hablar en lugar de Anaíd Velasco, que está afónica y no habla. Entonces, Bienvenida, Úrsula. Pues empezamos. En materia de política energética y de movilidad y en relación con los compromisos climáticos de México, pues existe una sinergia importante porque, pues, en la medida en que se mejora la política de movilidad, tendríamos o esperaríamos tener mejor transporte público y mejor transporte más eficiente. Y en ese sentido, pues tendríamos que tener menor demanda de gasolina o mejores gasolinas y por lo tanto mejorar o mitigar más las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido, por eso nosotros creemos que el tema de calidad del aire, movilidad y cambio climático son líneas que van en paralelo y que no se puede hablar de ninguna de las tres por separado o en lo individual sin hacer alusión a las otras, ¿no? En ese sentido, en agosto de 2009, México tiene su primer programa especial de cambio climático y es una situación extraña porque pues no teníamos ni ley ni prácticamente ningún tipo de política en materia de cambio climático. En junio de 2012 se promulga y se publica la Ley General de Cambio Climático, con lo cual, pues, esperábamos y deberíamos pensar que, pues, toda la política climática estaría alineada a la ley y, pues, a todos los instrumentos que ahí se establecen. A partir de esta ley, en junio de 2013, se publica la Estrategia Nacional de Cambio Climático y en 2014 el Programa Especial de Cambio Climático, que ya abarca de 2014 a 2018. Aquí lo interesante es que el Programa Especial de Cambio Climático, la Ley General y la Estrategia, pues son instrumentos de política climática que van avanzando en materia nacional y en materia internacional, pues los tiempos son distintos y tan es así que México entrega la contribución prevista y determinada en marzo de 2015 y si bien abona y tiene que ver en gran medida a las metas y a lo que se establece en la Ley General de Cambio Climático, la estrategia y el programa especial, pues hay algunas cosas entre estas tres instrumentos que no se hablan, ¿no? En septiembre de 2017 se hace la primera evaluación de la política climática. Bueno, tenemos el resultado de esta primera evaluación que únicamente se hacen en relación al Programa Especial de Cambio Climático y derivado de la Conferencia de las Partes y de la firma del Acuerdo de París en julio de 2018, se modifica la Ley General de Cambio Climático y, entre otras cosas, lo que se hace es que se incluye en esta ley el tema de las contribuciones previstas y determinadas en el marco nacional, ya como una obligación no solamente internacional, sino nacional. Y en enero de este año tenemos los resultados de la segunda evaluación de la política climática, que ya no solamente es del programa especial, sino ya de toda la política como un todo. La siguiente, por favor. En ese sentido, es importante mencionar que si nosotros tenemos las contribuciones previstas y determinadas, es una que se presentaron en la Conferencia de las Partes y tenemos un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero a 2015, los dos instrumentos son del mismo año, en donde por un lado el inventario determina qué es lo que está aportando cada sector en materia de gases de efecto invernadero y de una manera complementaria, esta contribución prevista y determinada establece cuáles serían esas metas de mitigación de esos gases por fuente de emisión o por sector. De acuerdo con el inventario, pues tenemos que los sectores que más contribuyen en México
a la emisión de gases de efecto invernadero son transporte y el sector energético. La siguiente, por favor. En ese sentido, si dentro de nuestras metas condicionadas, no condicionadas, estamos señalando que el sector transporte y petróleo deberían de estar bajando o mitigando alrededor del 22% para el 2020, en materia de carbono negro, que es un contaminante climático de vida corta, pues tendríamos que estar para el mismo lapso de tiempo, 2030, teniendo una reducción de alrededor del 51%. ¿La que sigue? En esta misma línea, otro clic, por favor. No, un clic menos. Es que tiene uno chiquito. No, se lo salto. Bueno, en la lámina anterior se señala que algunas de las acciones que plantean nuestra contribución prevista y determinada de 2015 es que para el sector energético, para el 2024, deberíamos estar generando alrededor del 35% de energías limpias y, por ejemplo, otra de las acciones sería reducir el 25% las fugas de venteo y quema controlada de metano. Y para el sector transporte, una de las acciones que plantea estas NDCs es que el abastecimiento de gasolinas y diésel debería de ser de ultra bajo azufre, se debería de incrementar la flota vehicular a gas natural, de tener combustibles limpios, impulsar el transporte multimodal y modernizar el parque vehicular. En ese sentido, lo que nosotros estamos viendo es, para el sector energético, llevar a cabo estas acciones, pues no está siendo muy prometedor, porque se están cancelando las rondas para proveer la implementación de las energías limpias. Se está, a finales del 2018, se está apoyando pues una política energética a partir de fuentes fósiles. Se están adecuando refinerías, se están haciendo nuevas refinerías, se está buscando la generación de electricidad a través del carbón. Y en materia, por ejemplo, de metano, pues existe un vacío jurídico de la regulación de las emisiones. Y en el sector transporte, de las acciones, en relación a estas acciones que plantea la NDC, pues parecería que, Pemex desde hace varios años se está oponiendo a distribuir gasolinas y diésel limpios y de ultrabajo azufre por cuestiones tecnológicas y de costos, y pues parecería que pues hace algunos meses que la CENER, la Secretaría de Energía, está en la misma línea. Estas acciones, pues resulta claro que se están alejando del cumplimiento de las metas en materia de reducción y mitigación, y es un poco lo que nos ha estado, y es un poco justamente lo que la política de la evaluación de los resultados de evaluación de la política climática de 2017 encontró. Esto es, la política climática determinaba, por ejemplo, en el objetivo 3, indicador 4, que había que bajar la emisión de toneladas anuales de CO2, y pues al 2017 lo que estamos teniendo es un avance promedio del 35%. Y en materia de emisiones de carbono negro mitigadas por año, para el 2015 pues estábamos avanzando alrededor de un 19%. La que sigue, por favor. En esta línea, pues si lo que estamos buscando es mejorar la calidad del aire, transitar hacia una economía que no está basada en energías fósiles, pues tendríamos que estar justamente tomando acciones que no solamente facilitaran la movilidad a través de transporte o menor uso de automóviles particulares o bajar la flota vehicular, sino mejorar en ese sentido
pues las gasolinas. Y pues resulta que pues vamos totalmente, o vamos en un sentido bastante contrario. No estamos adoptando medidas adecuadas y suficientes para mitigar los gases de efecto invernadero. Nos está faltando en toda la normativa del sector energético y sobre todo en el de combustibles fósiles una perspectiva de derechos humanos. Se están pues buscando proyectos que garanticen la seguridad energética del país, pero a partir de fuentes fósiles, y se está incumpliendo con la distribución de combustibles fósiles, y de hecho pues hay toda una política que está yendo contraria a esta transición. La siguiente, por favor. Por ello, una de las vertientes o de las líneas que hemos visto que se requieren para mejorar la calidad del aire, entre otras cosas, pues es justamente tomar medidas energéticas que contribuyan a la mitigación del cambio climático, que se cumpla con los derechos humanos y que todas estas medidas contribuyan o consideren el escenario de 1.5 grados establecido por el IPCC, y que se acelere, que contrario a lo que se está haciendo, pues que se acelerara la transición energética y se disminuyera la dependencia de los combustibles fósiles. La siguiente, por favor. Todo ello buscando la alineación de las metas que están establecidas en la Ley General de Cambio Climático, y no solamente para que el sector de medio ambiente o la Secretaría de Medio Ambiente, que es la encargada de ver este tema de las obligaciones y de las NDCs y de los componentes de mitigación y adaptación de cambio climático, sino que todos los sectores deberían realmente alinearse a estas metas de toda la política nacional de cambio climático, para no solamente cumplir con las metas de cambio climático, sino que en la medida en que en algunos gases de efecto invernadero estemos cumpliendo con esas metas, pues también al ser algunos de estos gases parte de la problemática de la mala calidad del aire, pues se abonara también desde esa perspectiva del cambio climático a mejorar la calidad del aire. Gracias. Muchísimas gracias, Úrsula y Anaid, por esta presentación sobre la política climática de México. Vamos ahora a tener alrededor de 20 minutos para que ustedes puedan contestar las preguntas que han ido llegando por parte de las y los asistentes al webinar. En primer lugar, tenemos algunas preguntas que están dirigidas para Juan Pablo y Thais del Instituto Alana. Nos preguntan: ¿es posible declarar a los niños, niñas y adolescentes como migrantes por razones climáticas? Otra pregunta es: ¿qué se hace en Brasil para difundir esta información al público? La información es determinante para forzar la aplicación de políticas públicas en favor de mejorar los estándares de calidad de aire. Y finalmente, si tienen resultados en relación al área rural, es decir, qué afectaciones puede haber en las zonas no urbanas en relación a la salud por el aumento de estrés que produciría la contaminación atmosférica. Esas serían las 3 preguntas que tenemos para ustedes, y luego voy a leer las preguntas para los demás panelistas. Les doy la palabra a Juan Pablo y Thais. Bueno, en relación a la posibilidad de declaración de niños como migrantes por razones climáticas, es esencialmente importante considerar que niñas y niños son los más impactados por el cambio climático. Así que hay datos que por la Organización Mundial de la Salud, esa población absorbe más de 80% de la mortalidad resultante de eventos climáticos extremos. Hay proyecciones que apuntan que por año, cerca de 175 millones de niños son impactados en todo el mundo. Bueno, y es importante también tener en cuenta que los impactos del cambio climático no se distribuyen de manera igualitaria.
hay zonas que son más vulnerables, hay episodios de cambio climático, sean lluvia intensa o lo que sea. Y ese escenario puede generar un desplazamiento de la población, incluso de niños y niñas. Así que sí, es posible que sean migrantes por razones climáticas. Después yo recomiendo a quien ha preguntado que hay una publicación en Acnur que habla especialmente acerca de la cuestión de posibilidades de comprender niñas y niños desplazados por cuestiones climáticas que sean tratados como refugiados, que tienen un concepto un poco más estrecho, que es más difícil para que sean entendidos como refugiados, pero sí también es posible pensar en ejemplos en que políticas del gobierno estuvieran dirigidas a determinados grupos que dependen de la agricultura para supervivencia y el cambio climático está obstaculizando esa subsistencia, o en casos de una hambruna inducida por un gobierno que destruirá cultivos, cosas así. Así que el escenario en general es que hay una violación de derechos humanos decorrente del cambio climático y cada vez más eso puede generar desplazamiento y sí, migraciones incluso de niñas y niños. No. Y muy rápidamente sobre hacerse esta información pública, sin duda es súper necesario, súper fundamental. Es uno de las, bueno, la primera iniciativa que les voy a decir es sobre una coalición que empezamos aquí en Brasil. Creo que, bueno, como también creo que Patricia, hablando de la necesidad de haber unas coaliciones y movimientos sobre calidad del aire, aquí empezamos este proceso que no es fácil, pero necesario. Y en esta coalición uno de nuestros objetivos es trabajar con traer más información transparente y accesible sobre esto. Entonces trabajamos mucho desde ir a la prensa, ir a la media y todo, comunicar sobre estos problemas de la contaminación del aire. Y también la iniciativa de OMS, que es creo que en español se llama Respire la Vida, en inglés es Breathe Life. Entonces es un website que se puede ver por todo el mundo, los índices de polución, de la emisión de poluentes del aire, de contaminación del aire por todo el mundo y cómo están esos índices. ¿Está abajo o a más o abajo de los padrones de la OMS? Bueno, y podemos enviar todos estos links, claro. Y para conectar con el tema de área rural, no voy a traer resultados concretos, pero también por OMS se presenta como una de las fuentes principales de la contaminación del aire, las quemas agrícolas, por ejemplo, o también incineración agrícola, pero también las quemadas, como decimos, los incendios forestales, que ahora sí, en Brasil es uno de los factores más importantes para la calidad del aire. Entonces tenemos, aunque la contaminación del aire perjudique más a los ambientes urbanos porque es donde está más concentrada más gente y también los niños están ahí más concentrados y por eso sufren más de las consecuencias en números, pero la contaminación del aire es tan importante cuanto en las áreas rurales, principalmente las florestas. Y bueno, la última parte de la salud y el estrés. Sí, amigos, se le debe añadir solamente algunos puntos en relación a afectaciones de salud física y estrés. Bueno, hay estudios que identifican que entre las víctimas de desastres climáticos de gran escala, niños y niñas tienen más de dos o tres veces más riesgo de desarrollar después síntomas de estrés postraumático. Al mismo tiempo, hablando de manera específica acerca de la contaminación del aire, ya distintas investigaciones que apuntan un gran riesgo de niñas y niños que son así expuestos, que después tengan problemas relacionados al autismo, ansiedad, depresión, problemas de atención e incluso suicidios. Hay una investigación más reciente de septiembre que se llama Environmental Health Perspectives, que tiene muchas evidencias en ese sentido y que recomiendo que la busquen. Pues creo que en el escenario actual, por mucho tiempo hemos pensado que la contaminación del aire generaba solamente pérdidas en relación al
parte respiratoria y cosas así. Pero hay muchas más graves consecuencias, hablando desde la mortalidad hasta otras partes del desarrollo infantil. Así que de verdad es una cuestión muy grave y que merece toda atención. Gracias. Muchas gracias, Thais y Juan Pablo, por aclarar estas inquietudes de las personas que asisten a este seminario virtual. Vamos a pasar en el mismo orden de intervención, entonces, con Patricia, para hacer algunas preguntas en relación, obviamente, con la situación en Chile. Patricia, entonces nos preguntan, ¿crees que una nueva constitución en Chile podría aportar para acelerar el fin de las zonas de sacrificio? Y en el mismo sentido, en el contexto sociopolítico que vive Chile, ¿qué propuestas están surgiendo en materia de protección ambiental y social que puedan ser objeto de observación de la suprema norma constitucional? ¿Tienes una pregunta más sobre el tema de la electromovilidad y quisieran que nos aclares por qué esta va en contra de los ecosistemas altoandinos? Esas son las preguntas que tienes. Ya, perfecto. Primero, sobre si es que yo tengo la convicción, pero también tengo la esperanza de que todas las movilizaciones que estamos viviendo en Chile sirvan para acabar con las zonas de sacrificio y acabar con la vulneración de derechos humanos que están ocurriendo en esos territorios. Creo que la crisis social también es ecológica y en parte todo este estallido social no es solo por el alza de los sueldos o por querer mejores pensiones, sino también por las graves situaciones de vulneración que se producen en las zonas de sacrificio y en lugares donde en Chile no hay agua. Así que sí, creo que un cambio constitucional nos va a ayudar en esto, de seguro. ¿Y cuáles son esos cambios constitucionales que yo creo que podríamos hacer? Creo que una de las cosas más importantes es que la naturaleza sea uno de los centros de nuestra Constitución. En la Constitución chilena, la naturaleza se menciona como si fuese solo bienes de consumo. El agua, los bosques, los minerales, si bien se declaran como bienes nacionales de uso público o bienes nacionales o que pertenecen a la nación, etcétera, con distintas formulaciones, al final del día se extienden sobre ellos concesiones para que los particulares los exploten sin mayores limitaciones. Eso genera una mercantilización de la naturaleza que produce una explotación abusiva, una sobreexplotación. Por eso que decimos que nuestro sistema es extractivista o neoextractivista. Por lo mismo, si constitucionalmente se le da el rol que la naturaleza requiere, o sea, como un elemento fundamental para sostener el sistema de vida de la nación, creemos que ahí van a haber avances, porque entonces no se va a tratar a la naturaleza como se la trata hoy en día. Y por lo mismo se pueden establecer prohibiciones constitucionales como el prohibir la explotación comercial de la naturaleza en áreas protegidas, cuestión que en Chile se puede hoy en día y no debiera ser así. Y también una cuestión súper importante y que está consagrada a nivel constitucional, el agua es un bien privado en Chile, es un bien de consumo. Se pueden establecer derechos de aguas y sobre esos derechos se tiene derecho de propiedad, por lo tanto al final es como si el agua fuese un bien de consumo, un bien privado. Por lo mismo, con un cambio constitucional, el agua debiera ser para todos y para todas, el agua debiera ser garantizado como un derecho humano y por otra parte debiera priorizarse el consumo humano y la conservación de los ecosistemas. Yo creo que esas tres patitas nos permitirían tener un nuevo trato con la naturaleza y también un nuevo trato entre nosotros mismos, para que la igualdad en Chile pueda ser una cuestión más palpable. Y respecto de la extracción del litio, ¿cuál es el problema con la extracción del litio? El litio en Chile se extrae de los grandes humedales llamados salares, como el salar de Atacama, el salar de Maricunga, y en fin, hay un sistema súper extenso de salares en la cordillera, por eso se llaman humedales altoandinos, porque están emplazados en la cordillera de los Andes. Son humedales que son fundamentales para sostener esos ecosistemas áridos, donde es un desierto, pero que sea un desierto no significa que no haya vida. Hay mucha vida,
Y esa es la vida del desierto, y los humedales, los salares son fundamentales para sostenerlo. Y tanto Soquimich como Albemarle y otras también, y otras empresas también, lo que hacen para extraer la salmuera, las sales y luego extraer el litio, es que se generan gigantescas piscinas, pero gigantescas piscinas. Si ustedes ven con Google Earth, pueden ver el tamaño de las piscinas, son estratosféricas. Generan estas piscinas donde hacen que el agua se evapore y luego de extraer la salmuera. Y esa evaporación del agua es la que hace que disminuya el caudal del humedal, porque se extrae mediante bombas, se bombea el agua, se saca el agua de los humedales. Y luego entonces no hay una recarga del acuífero que esté de acuerdo al ecosistema que esté de acuerdo con el ecosistema. Entonces, por lo mismo se pone en riesgo el ecosistema, porque se le quita el agua, se le quita la vida. Por eso creo que es súper importante que cuando nos ofrezcan soluciones de electromovilidad, preguntemos, bueno, pero ¿de dónde salen las baterías? ¿De dónde sale el litio de esas baterías? Porque, bueno, puede que no sea de Chile, pero que sea de una misma explotación de esas características en otro lugar del mundo, y eso es algo que tenemos que evitar. Porque bien se podría generar una tecnología para explotar la piedra. El cobre se saca de la piedra, hay otros metales que se sacan de la piedra. ¿Por qué para sacar litio tenemos que evaporar las aguas? También se puede sacar litio de la piedra, aunque se trate de minería no metálica. Por lo mismo, hay que tener mucho ojo y estar muy atentos. Eso. Muy bien, Patricia Araya de Chile, muchísimas gracias también por estas respuestas en relación a la situación que está viviendo actualmente tu país y la Asamblea Constituyente que se viene, y también sobre la problemática de extracción de litio. Vamos ahora a pasar a las preguntas que se han propuesto para las colegas de SEMDA en México. Tenemos dos preguntas. En primer lugar, en México el cambio climático ya viene en los libros de la Secretaría de Educación Pública, pero los maestros no saben lo que es eso. En este año, ¿se contempla alguna acción en relación a la formación de los maestros? Y otra pregunta, si nuestra economía, entiendo la mexicana, va dirigida a los combustibles fósiles, ¿no deberíamos poner atención en mitigar otras emisiones como las quemas de esquilo y las quemas de basura? Esas serían las dos preguntas que se plantean para Anaídi y para Úrsula de SEMDA. Hola, bueno, en relación a la pregunta, a la primera pregunta de que el cambio climático está en los libros, pero parecería que los maestros no saben qué es eso. Bueno, el SEMDA junto con otras organizaciones, desde mediados de este año estamos planeando una estrategia de comunicación sobre cuál es el impacto del cambio climático, buscar la concientización sobre el cambio climático y sobre su importancia. Estamos justamente haciendo una revisión de quiénes serían pues los actores y las personas que necesitaríamos tener más cerca para pues empezar realmente a que se entienda pues que no es un tema de bajar emisiones o el cambio climático o que está arriba, sino que pues como en el tema de calidad del aire, en el tema de las sequías, en el tema de las inundaciones, pues es algo que pues todos los días a todas las poblaciones pues nos pone en riesgo. Entonces, pues es un tema importante o es un actor importante los maestros y pues creo habrá que revisar e incluirlos en esta estrategia de comunicación. En cuanto a la segunda pregunta de si nuestra economía está dirigida a combustibles fósiles, ¿no sería bueno poner atención en otras emisiones? Bueno, nosotros creemos que ninguna de las emisiones son excluyentes, que justamente la política de cambio climático, al ser transversal, pues debería de ser atendida por todos los sectores de una manera transversal y que, pues de acuerdo con el índice
nacional de emisiones, de acuerdo con la contribución prevista y determinada, de acuerdo con la ley general y con todos los instrumentos que tenemos en materia de cambio climático e inclusive pues, de cualquier otro tipo de derecho, y aquí pues poniendo un poco más el tema de derechos humanos, pues no es que nos tengamos que poner, que pongamos más atención en uno o en otro, sino que justamente tendríamos que aglutinar todas las emisiones, aglutinar todas las fuentes de emisiones y buscar de entre todos cómo aplicar esa política de una manera transversal, eficiente y efectiva. Porque pues no nos servirá mucho poner atención en una emisión o en otra si las otras no están cumpliendo o incluso están aumentando. Entonces tenemos que ir bajando las emisiones, mitigando las emisiones de una forma general en todos los sectores y no más en uno o en otro, porque pues no podemos cumplir con nuestras metas si no podemos pues garantizar los derechos humanos a la salud, a la vida, a la integridad, al medio ambiente, al agua, si no lo vemos de una manera general y no solamente por unas u otras emisiones. Muy bien, Úrsula, muchísimas gracias. Lamentablemente no vamos a poder responder a más preguntas en razón del tiempo. Hay algunas que se han quedado entre las que nos enviaron y no han sido seleccionadas en este momento, pero les queremos animar a contactar por correo electrónico a las personas que han presentado en este panel y además también nos pueden enviar directamente a AIDA sus consultas. Nosotros les podemos hacer llegar a las de los panelistas. Les recordamos también que este seminario se está grabando y que pronto va a estar subido en nuestra página web de manera que ustedes puedan acceder nuevamente a él. Antes de cerrar, quisiéramos darle la palabra nuevamente a las 3 organizaciones que han participado para que nos den unas últimas palabras a manera de cierre y al final les vamos a comentar sobre una campaña que AIDA con otras colegas de organizaciones aliadas, algunas de ellas están presentes en este seminario, va a llevar a la COP25 en relación a este tema. Entonces, arranquemos nuevamente en el mismo orden con Juan Pablo y Thais, por favor, para sus palabras de cierre. Buenísimo, Javier. Muchas gracias a todos y todos ahí por esta participación y por la invitación de AIDA. Bueno, mi mensaje final es, como decimos, sobre principalmente el tema de vehículos pesados, pero si miramos como América Latina, como estamos aquí conectados con América Latina, es nos alertarnos sobre la cuestión de calidad del aire de manera continental, o sea, regional, principalmente cuando vemos políticas públicas que se favorecen en otros países y que para nosotros no llegan las tecnologías necesarias, principalmente para combatir la cuestión de los contaminantes climáticos. Entonces, este es mi principal mensaje para que nos quedemos unidos por esta temática, por esta causa. Muchas gracias a todos. Sí, en el mismo sentido es importante decir que esta lógica en que algunos países pueden tener acceso a tecnologías más, en verdad, mejores para proteger la población y otras no, estamos generando una discriminación contra niños y niñas, lo que no es aceptable desde el punto de vista de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en ese sentido es muy importante que en cuanto a América Latina nos organicemos para que sea posible garantizar los derechos de todas las niñas y de todos los niños. Esa es una clave muy importante para avanzar en las políticas públicas destinadas a un aire limpio y la superación de la contaminación del aire. Muchas gracias por la oportunidad y seguimos juntos para pensar en estrategias en ese sentido. Gracias, Thais, y gracias, Juan Pablo, nuevamente. Y gracias por esa invitación a seguir trabajando juntos sobre este tema tan importante. Vamos con Patricia. Bueno, muchas gracias por la instancia. Creo que para despedirme quisiera dejarlos a todos y a todas invitados a las actividades que va a estar desarrollando la sociedad civil durante la COP25. En Santiago va a estar la Cumbre Social por la Acción Climática, que vamos a desarrollar en la comuna de Cerrillos. Va a haber streaming, así que les invito a seguirnos en las redes de SCAC Chile, en Instagram, también en Facebook,
para que nos busquen y puedan seguir las actividades por streaming, o quienes estén en Santiago presencialmente, y que quienes viajen a Madrid también puedan asistir a las actividades que va a organizar la sociedad civil allá, en la Cumbre Social por el Clima, que comienza el 7 de diciembre, la de Santiago comienza el 3 de diciembre, así que nada, todos invitados y acá muy abierta y muy dispuesta a participar de coordinaciones internacionales para poder empujar este tema a nivel sudamericano, pues mucha falta nos hace. Gracias. Gracias, Patricia, nuevamente, y gracias por recordarnos la invitación a participar en los espacios de sociedad civil en el marco de la COP, tanto en Santiago como en Madrid. Finalizamos con Úrsula Yaneid desde México. Hola, bueno, pues nosotros creemos que si bien no fue algo, no estuvo bien que la COP no se llevara en Chile, pues parece que por lo menos la comunidad internacional y pues la comunidad preocupada por el tema del cambio climático y sus consecuencias, pues en lugar de cancelar o posponer la COP, pues decidió sí llevarla a cabo y en otra sede, lo cual pues a nosotros nos da un poco de esperanza y de pues de vistas a que hacia adelante para poder tener un escenario en donde parecería que pues vamos, que nos importa el tema de cambio climático, que la comunidad internacional está preocupada por el tema y que pues está buscando en esta COP justamente pues hacer ese análisis y ver cómo realmente podemos llegar a lo que está queriendo llegar de metas de mitigación y adaptación. Excelente, Úrsula, muchísimas gracias también. Como les comentaba entonces, antes de cerrar este seminario donde hemos podido tal vez enfocar 3 puntos principales en relación a la problemática del aire limpio y su relación con el cambio climático. Es prioridad absoluta los derechos de la niñez, la incidencia política de la ciudadanía es un tema clave y los instrumentos de política climática de los países y las ciudades pueden ser lugares adecuados para hacer justamente las acciones legales o de incidencia que nos permitan reclamar a los estados, a las empresas, a las ciudades, los compromisos que deben cumplir en relación a la calidad del aire. Muy brevemente, en el marco de la COP, como les decía, AIDA va a sumar esfuerzos en una campaña que promueva entre los gobiernos la inclusión de las metas de mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta en los nuevos compromisos climáticos que se deben presentar hacia el año 2020. Vamos a unir fuerzas con organizaciones aliadas y vamos a pedir también el apoyo de la sociedad en general para hacer esta solicitud con mucha fuerza ante los gobiernos y los estados que van a estar presentes en la COP. Entonces, antes de cerrar, solamente hacerles esta invitación. Pronto van a recibir la información relativa a esta campaña y les invitamos a participar en ella con su firma y que nos ayuden también con la distribución de esta carta que vamos a enviar a los gobiernos de los estados a nivel mundial. Más información entonces en la página de AIDA, en la página de ALANA, de SEMDA y de SCAC. Les queremos agradecer por haber estado presentes en este seminario virtual y estén atentos a la programación que tiene AIDA en relación a cambio climático y otros temas. Más adelante les vamos a enviar más información. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan buenas tardes.